¿Cómo están? Bienvenidos a Farmacología en 3 minutos. En la perla clínica de hoy vamos a ver al tramadol. El tramadol va a ser un fármaco opioide de potencia muy baja, va a ser agonista de los receptores Mu, pero también va a tener otra diana farmacológica, que es la inhibición de la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Esto va a explicar en gran parte la interacción y efectos adversos que va a tener con otros medicamentos. Finalmente va a producir analgesia, sobre todo impidiendo la transmisión del dolor a través de la médula espinal. En cuanto a sus presentaciones, las voy a dividir en presentaciones para ingerir por vía oral y para ingerir por vía endovenosa. El inicio de acción, independientemente de la vía de administración, va a ser menor de 1 hora. Obviamente, mucho más pronto con la vía parenteral, alrededor de 5 a 15 minutos. La biodisponibilidad no va a disminuir si se ingiere este medicamento con las comidas. El metabolismo de este medicamento va a ser tanto por fase 1 como por fase 2. Por fase 1, por la vía enzimática del citocromo P450. Fármacos que intervengan con este medicamento, con esta vía enzimática, van a potenciar o a incrementar la biodisponibilidad del tramadol. Por los efectos, la farmacodinámica que tiene, va obviamente a incrementar los efectos adversos. Cuando se metaboliza por fase 1 va a entrar al metabolismo por conjugación o de fase 2, generando un compuesto activo, el desmetiltramadol, el cual va a tener potencia analgésica y se le adjudica en gran parte su efecto prolongado que va a presentar. La eliminación va a ser renal. Entonces, vamos a dividirlo también en dosis por vía oral y por vía endovenosa. El intervalo va a ser prácticamente el mismo independientemente de la vía que utilicemos. Por vía oral, recomiendo comenzar utilizando la dosis más baja. Cuando se la administra, sobre todo en gotas, recomiendo que sea menos de 25 miligramos dosis. Obviamente, pacientes que ingieran medicamentos que incrementen los niveles de serotonina, sobre todo, por ejemplo, los IMAO, vamos a tener que disminuir la dosis. Lo mismo en ancianos o personas que han presentado como antecedente hipersensibilidad o efectos adversos molestos a la ingesta de opioides. Luego de empezar con la dosis más baja, tenemos que ir incrementándola paulatinamente hasta alcanzar una buena relación entre los efectos adversos y la analgesia que queremos buscar. Generalmente, los efectos gastrointestinales, al ser un opioide leve, podrían no estar presentes, excepto en el consumo crónico. Cuando lo utilizamos por vía parenteral, sobre todo en el tratamiento de dolor agudo, que va a ser de moderado a intenso, debemos tener en cuenta que la dosis va a ser de 1 miligramo kilodosis. Esto independientemente de ser un adulto o de ser un niño. Como dato interesante, este medicamento sí puede ser administrado en bolo. ¿En qué condiciones? Cuando el paciente que se ha elegido administrar este medicamento tiene un dolor de moderado a severo, no tiene antecedentes de presentar síntomas de hipersensibilidad o efectos adversos a la administración de opioides, o no consume medicamentos nuevamente que incrementen la serotonina. ¿Por qué? Porque esto va a incrementar los efectos adversos de este medicamento. Puede ser administrado en conjunto con fármacos antieméticos. En este caso, recomiendo la metoclopramida, a pesar que, como vimos, no tiene un efecto antiemético central. Sin embargo, si utilizamos, por ejemplo, el ondansetron, este último va a disminuir la potencia analgésica del medicamento. Entre las consideraciones especiales traigo a mención el síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides. ¿Por qué? Al tramadol se lo asocia mucho con la disminución del umbral epileptogénico, por lo cual muchas veces tenemos mucho recelo al utilizar este medicamento. Sin embargo, el síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides, que es un síndrome donde se puede encontrar las convulsiones, se da en pacientes que toman crónicamente opioides, que tienen sobredosificación de esto o que se les administró una dosis en bolo o una dosis para tratamiento de dolor agudo muy alta, es decir, más de 4 miligramos por kilo en el caso del tramadol, lo que incrementa grandemente su biodisponibilidad. Fuera de esas condiciones, generalmente el tramadol, por ser un opioide débil, no debería de presentar mayor efecto neurotóxico. Existe otro síndrome que es el síndrome serotoninérgico, que también está relacionado en este caso con el tramadol porque este va a incrementar los niveles de serotonina. También puede presentar alteraciones musculares como mioclonías o incluso convulsiones.
pero esto también solo en pacientes que están consumiendo fármacos que pueden o bien incrementar los niveles de serotonina, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Cuándo también se puede ver esto? En pacientes que están tomando fármacos anticonvulsivos que tengan un metabolismo por el citocromo P450, que recordemos es una de las vías metabólicas del tramadol. Entonces, decir que el tramadol inhibe el umbral epileptogénico o que pone en riesgo a que un paciente presente epilepsia no se da en todos los casos, sino en ciertos sujetos, por lo cual tener miedo o estar pendiente de que cualquier paciente al que se le administra pueda tener convulsiones por la administración de tramadol no es del todo correcto. Y finalmente, los efectos secundarios que presenta el medicamento, obviamente explicados por la dinámica a nivel del receptor opioide, porque es un opioide, y en parte, sobre todo por el exceso de serotonina que va a generar en el cuerpo. Esto sobre todo para los efectos gastrointestinales que va a tener. El paciente, generalmente tras la administración endovenosa de tramadol, va a presentar hipertensión, contrario a lo que se dice de que genera hipotensión. ¿Cuándo genera hipotensión un paciente que se le administra tramadol? Cuando se lo administra de forma crónica, va a presentar hipotensión ortostática. O cuando por exceso de serotonina el paciente va a presentar muchos efectos adversos, entre ellos la hipotensión, que generalmente está acompañada con náuseas y vómitos. De manera que, como conclusión, el tramadol se puede utilizar, es seguro, no va a provocar convulsiones, salvo en sujetos que estén predispuestos a ello o que tomen medicamentos que por efecto de interacción enzimática vayan a o tengan un mayor riesgo de presentar convulsiones. Lo recomendable para disminuir los efectos adversos que se dan es elegir muy bien al paciente que se le va a administrar este medicamento, o sea que tenga un nivel de dolor moderado a alto, que se lo asocie con antieméticos. La metoclopramida podría ser un medicamento. Recordar que si presenta muchos efectos adversos por el tramadol, podríamos utilizar ondansetron para tratar la mayoría de estos, pero debemos tener en cuenta que el uso del ondansetron va a disminuir la potencia analgésica del tramadol. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.